Bien, bien hermanos, para decirles primeramente que muy triste porque no hay refrigerio. Preciso vengo hoy a visitarnos y preciso hoy no hay refrigerio. Bueno, la próxima vez que venga estaré avisando. No, y también para decirles hermanos que agradecidos con el Señor por permitirnos hoy estar aquí con ustedes, agradecido con Dios por permitirnos viajar. La iglesia demanda mucho tiempo, la iglesia demanda muchas actividades. Cuando era ovejita era muy fácil criticar al pastor y decir que ese pastor no hace nada. Pero ahorita que estoy de pastor uno dice, uy, qué labor tan dura, qué labor tan difícil. Por eso quiero a su pastor y comprende. Bien, gracias a Dios por sus oraciones, hermanos. Les cuento que llevamos año y medio casi sirviendo por la gracia de Dios en el Cesar, en la iglesia de San Martín, iglesia de la Alianza. Allí también ustedes cordialmente invitados cuando vayan hacia el mar, cuando vayan a Santa Marta, Barranquilla, ahí pueden pasar por la Ruta del Sol Central y visitarme allí en la iglesia de San Martín, Cesar. Agradecidos también por sus oraciones, hermanos. Fue un año difícil de aprendizaje, también de muchas anécdotas, de muchas historias que después estaré contando. Gracias también por sus oraciones a favor de mi mamá. La verdad, está uno lejos de la casa, pero no deja de pensar en su mamá, en sus hermanos, y está allí esa familiaridad siempre. Entonces, gracias a Dios. Y bueno, y sin más, hermanos, porque me podría ir horas y horas entrando en detalles, pero simplemente agradecidos con ustedes. El motivo de mi visita, y no pasar derecho porque ya viajamos mañana, si Dios lo permite. El motivo de mi visita es agradecerles, hermanos, por toda su bondad, por sus oraciones. Se les quiere mucho. Veo caras nuevas, los niños que eran niños ya son jóvenes. El grupo de alabanza se ha crecido, la iglesia está súper bonita, gracias al Señor por eso. Y de verdad, hermanos, un abrazo a todos ustedes. Y vamos a estudiar en esta mañana la palabra del Señor. Le invito, mi hermano, a que se ubique allí en el libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Versículo 11 al versículo 34. Hechos capítulo 16, versículo 11 al versículo 34. Yo quiero que usted me acompañe en la lectura. Voy a leer el versículo 11, usted lee el versículo 12 de esa manera alternada hasta finalizar en el verso 34. Bien, se titula Encarcelados en Filipos. Dice el verso 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo tibios alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agrupó el pueblo contra ellos, y los magistrados trataron de a sus padres con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se salían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Mi hermano, recline su rostro. El Señor en esta mañana va a hablar a cada uno de nosotros. Él conoce la necesidad de su corazón, Él sabe por qué problema, por qué situación está pasando y utiliza la palabra para animarnos y para exhortarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy estoy en este lugar y te pido, Padre Santo, que seas tú obrando en mi vida, Señor. No soy digno de comunicar este mensaje, Señor. Mis palabras son imprecisas, Señor. No encuentro la manera, Señor, de expresarme. Pero yo sé que tu Espíritu Santo es poderoso, Señor, y quien obra no es el mensajero, sino quien obra es el autor del mensaje. Yo te doy gracias porque este mensaje sale de ti, Señor, con el fin y con el propósito de animar, de exhortar a tu iglesia, Señor, y más viendo aún que los tiempos se acercan. En el nombre de Jesús te pido que nos hables, Señor, te pido que nos confortes y que nos alientes. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, quisiera empezar diciendo que para el año de 1999, un 25 de enero, todos se quedaron ahí como que, uy, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo fue eso? Y bueno, los que ya más o menos se identifican con la fecha, los que somos ya de la vieja guardia, la época de la guayaba, en ese año de 1999, un 25 de enero, era un día soleado, mi hermano, en el eje cafetero, y en la ciudad de Armenia, una ciudad muy próspera, una ciudad que basaba su economía, o basa su economía en el café, en un día completamente normal, un día asoleado, todas las personas se preparaban para ir a su casa, a almorzar, a tomar sus 2 horas de almuerzo, como se acostumbra en algunas regiones del país, cuando todo pensaban los habitantes de este lugar que sería normal, que sería un día agradable para vivirlo. De un momento a otro, llegando más o menos a la 1 de la tarde, un fuerte terremoto terminó con esta ciudad. Y los que nos acordamos de aquel año de 1999, aún tenemos las escenas en nuestra mente de edificios derrumbándose, de casas destruidas, de vidas derrumbadas por una catástrofe, por un accidente que ocurrió cuando nadie lo pensaba, cuando nadie lo esperaba. Mi hermano, esta misma situación sucede en nuestras vidas. Vivimos vidas
tranquilas, vivimos vidas sin complicaciones, vivimos vidas aparentemente normales, pero todo puede cambiar de un momento a otro. Nuestra vida puede ser derrumbada, nuestra vida puede ser destruida de un momento a otro. Por eso en esta mañana quiero presentarles un mensaje que se titula Dios nos da esperanza cuando todo se derrumba. Dios nos da esperanza cuando todo se derrumba. Y quiero centrarme en el personaje del carcelero de Filipos. Un personaje también que tenía una vida normal, que tenía un trabajo, que cumplía con un horario, que creía tener una vida asegurada, pero Dios sacudió su vida. Dios hizo temblar su vida para que él se diera cuenta de que esa aparente paz, de que esa tranquilidad que él tenía no era algo que beneficiara su vida, no era algo que le podía servir a su vida. Por eso vamos a darnos cuenta en este pasaje que Dios nos da esperanza, así como al carcelero de Filipos, cuando todo se derrumba. Así que si usted tiene una situación difícil por la que está pasando, si está pasando por una pérdida, si está pasando por un momento económico difícil, si está pasando por una enfermedad, si está pasando por una situación que aqueja su vida, mi hermano, Dios tiene que sacudir nuestra vida muchas veces y despertarnos para darnos cuenta de que todo se derrumba sin Cristo. La vida se derrumba sin Cristo y es preciso que usted y yo, mi hermano, seamos sacudidos en nuestra vida para que nos demos cuenta del amor de Dios. Vamos a ver del versículo 11 al versículo 19 como contexto al pasaje. Vamos a ver que Dios engrana todo de una manera perfecta. Para Dios no hay casualidades. Pablo partió, dice, allí de Samotracia, Neápolis, y de allí pasó a Filipos. Y dice que saliendo allí en el día de reposo, el Señor engranó todo de una manera perfecta para encontrarse con dos personajes que le necesitaban a él. Por eso, como contexto, vemos allí a una vendedora de púrpura que trabajaba, que vivía en Tiatira, una ciudad muy rica, y comercializaba sus telas, una dama de clase alta. Y dice el pasaje allí que el Señor abrió el corazón de Lidia para recibir al Señor y que fuese bautizada. Y también vemos allí en el versículo 18 que también había otro personaje, y era una muchacha, una medium, una bruja, por decirlo así, la cual estaba siendo utilizada por sus amos para hablar eventos del futuro, para adivinar. Y el Señor utiliza a Pablo allí encontrándose en el camino con esta mujer llamada Lidia. Están allí, yo quiero que usted se imagine la escena, Pablo allí en Filipos, saliendo un día de reposo. El día de reposo ustedes saben que no se acostumbraba a hacer nada, pero Pablo salió llevando el mensaje y en el camino se encontró a Lidia, una vendedora de púrpura. El Señor abrió su corazón y más adelante vemos que también el Señor abrió el corazón de esta mujer, de esta medium, de esta bruja, que no se dice cómo se llama, pero dice en el pasaje que Pablo le habló de esta manera: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dos mujeres, Pablo llevando el mensaje del Evangelio, y Dios engranó todo de una manera perfecta. Dice el verso 20, vamos a ver allí, ubíquese hermano, del verso 20 al verso 24. Y vamos a ver allí, del verso 20 al verso 24, que Pablo, que el carcelero, tenía una vida tranquila. Tenía una vida aparentemente tranquila. No había problemas. Cumplía con su horario, tenía un cargo reconocido dentro del ejército romano. Y nos encontramos allí. Lea por favor el versículo 20 a la cuenta de 3.
2 y 3. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres tienen espíritus por nuestra verdad. Bien, entonces allí en el contexto se encuentra Pablo llegando a dos mujeres, llevándoles el mensaje del Evangelio, y por liberar a una mujer que estaba poseída por un demonio, los principales romanos le mandaron capturar a Pablo. Y dice allí en el versículo 21 que lo encarcelaron o lo tomaron preso por enseñar costumbres que no es lícito enseñar a los romanos. Pablo estaba enseñando el Evangelio de Jesucristo allí en Filipos. Y dice el versículo 22 que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, y le ordenaron azotarle con varas. Esta es la situación de Pablo. Él queriendo obrar para bien, queriendo llevar el Evangelio para hacer un bien a las personas. Dios lo coloca en una situación difícil, en donde los magistrados rasgaron sus ropas. Pero no es solamente algo tan simple como rasgar sus ropas, sino que si vemos más profundamente, este significado significa desnudar. Le desnudaron en público y le azotaron. Así que hay un contraste allí. Vemos la vida tranquila aparentemente del carcelero, pero también vemos una vida sufrida como la de Pablo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto con el propósito de que fuimos llamados por Él, hermano. Entonces, si usted está pasando por una situación difícil, permítame decirle en esta mañana que todo lo que está ocurriendo en nuestra vida no es casualidad. Si está pasando por dificultades, si está pasando por momentos difíciles, no es casualidad. Dios engranó todo de una manera precisa, de una manera perfecta, para que el Evangelio llegara a una mujer de la alta sociedad. Dios se engranó de una manera perfecta para que Pablo se encontrara con aquella muchacha que estaba endemoniada. No hay casualidades. En el Señor no hay eventos fortuitos. En el Señor no podemos decir qué mala suerte, ¿por qué estoy viviendo esto? No podemos decir eso. A veces en nuestra humanidad decimos: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué Dios me tiene pasando por este problema, por esta necesidad? Hermano, Dios necesita, al igual que con el carcelero, sacudir nuestras vidas y mostrar que esa aparente tranquilidad que tenemos no es beneficiosa para nuestras vidas. Vemos allí del versículo 20 al versículo 24 que este carcelero tenía una vida agradable, una vida tranquila, de la que usted y yo podemos hablar, porque muchos de nosotros, y bueno, yo también puedo hablar de ello, en que tuvimos un trabajo, cumplimos un horario, venimos a la iglesia los domingos, nos disponemos a venir a la iglesia, pero una vida aparentemente normal. Llegamos a las 5 o 6 de la tarde a nuestras casas, tomamos el control, el sofá de nuestra casa, nos acostamos y allí termina nuestra jornada. Y esa es nuestra vida aparentemente tranquila. Pero, hermano, mientras usted y yo tenemos una vida aparentemente tranquila, Dios va haciendo su obra tras bambalinas. En la parte externa de su vida, Dios está obrando, Dios está haciendo algo, como lo está haciendo aquí en este personaje del carcelero de Filipos. Un hombre que todo lo tenía, un hombre que tenía las llaves de su celda, que tenía su cepo, que tenía toda la autoridad. Un hombre que tenía tal vez esa importancia y esa arrogancia que le daba al tener su uniforme romano. Y todo aparentemente estaba bajo control. Lea por favor el versículo 23 en la cuenta de 3. 2 y 3. Después de haberles azotado mucho, los echaron de la cárcel, mandando al carcelero que los guardase como seguridad. Bien, este era un hombre
que obedecía a cabalidad su trabajo, que era comprometido con su trabajo, que estaba comprometido con esa vida laboral, que estaba comprometido con esa vida social también, que podía demostrar a los demás. Y vemos allí el control absoluto que tenía, porque después de haber azotado a Pablo y así se lo entregaron al carcelero, que tenía el pleno control de aquella cárcel. Dice el versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mi hermano, un hombre que no le importaba nada ni nadie, aseguró a Pablo y a Silas en el cepo, un travesaño de madera donde colocaban los pies, muy pesado, donde colocaban sus manos de manera incómoda hacia arriba, y así estaba todo el tiempo. Yo he tenido el privilegio de visitar las cárceles, y digo el privilegio porque allí aprendemos mucho cuando visitamos cárceles. Visité la cárcel distrital, visité la cárcel La Modelo, y ve uno que el actuar de estas personas que están allí custodiando la cárcel, los guardas que están allí pendientes de las personas que están allí privadas de la libertad, son personas completamente indolentes, que no les importa la situación de la persona que está allí privada de la libertad, que no les importa conocer de su vida, de sus problemas, sino que se preocupan por ellos, solamente por ellos. Que su vida sea una vida abundante, que su vida sea una vida agradable, que su vida sea una vida exitosa, y los demás no importan. Esta era la vida del carcelero de Filipos. Un hombre que creía tener todo bajo control, que creía manipular, que creía controlar a las personas, pero Dios estaba obrando en él. Y Dios le iba a dar una sorpresa, como ocurrió allí en el eje cafetero. Dios pronto lo iba a sacudir para despertarlo y decirle: esa vida aparente que usted tiene, que usted cree que es buena, es una vida que lo lleva a la muerte. ¿Qué dice el verso 25? Por favor, a la cuenta de 3. 2 y 3. Pero a medianoche, orando a Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bien, entonces allí volvemos de nuevo a ver el contraste de un hombre que lo tenía todo, un hombre que tenía todo bajo control, y vemos a Pablo y a Silas. Dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Mis hermanos, no era un simple castigo, no era una celda oscura nada más, sino era un calabozo frío, sin comida, con mucho maltrato. Y ellos, dice la palabra, que se encontraban orando y cantando al Señor. Dos contrastes, dos vidas completamente diferentes. Un hombre que lo tiene todo, un hombre que tiene todo bajo control, y unos hombres que sufren por llevar el mensaje del Evangelio. Si nos preguntaran a manera cristiana, ¿cuál de estas dos personas les gustaría ser? Usted diría: no, yo quiero ser Pablo y Silas. Diríamos eso como algo a lo cual contestar de manera rápida. Mi hermano, pero dejar nuestra zona de confort cuesta. Dejar la comodidad cuesta. Dejar un nombre cuesta. Dejar un trabajo, dejar un lugar cuesta. Esto lo hizo Pablo y Silas. Yo pregunto: ¿quién tenía la verdadera paz? Yo pregunto: ¿quién tendría la verdadera tranquilidad? ¿El carcelero o Pablo y Silas? Pablo y Silas tenían el gozo que permanece, mi hermano. Qué privilegio es tener a Jesús en medio del dolor. Qué privilegio es tener a Jesús en medio de la soledad. Qué privilegio es tener a Jesús en medio de la angustia, de los problemas. Este carcelero podía alardear de sus títulos,
podía alardear ante la sociedad romana de su estatus, de su condición, pero él no tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Dios tiene el control sobre el mundo entero y nos muestra que Él es soberano sobre buenos y malos. Y cuando Él pone su mirada en alguien, Él no la va a quitar, hermano. Él no la va a quitar, así usted se oponga, así usted sea rebelde, así usted no lo quiera hacer, Él no va a quitar su mirada de ahí. Porque la obra no depende de nosotros, la obra depende de Él, la obra depende de Él. Y por eso Él hace que a nuestras vidas lleguen crisis. Por eso Él hace que a nuestras vidas lleguen derrumbes, lleguen terremotos que sentimos que no vamos a poder. Porque solamente en las crisis, solamente cuando Él nos lleva al límite, es que realmente entendemos el propósito de la vida cristiana. Yo fui, al igual que ustedes, durante mucho tiempo asistente a la iglesia también. Venía y me sentaba, y delante de los hermanos uno pone cara de cristiano, usa lenguaje amenístico, usa lenguaje cristiano, pero cero de relación con Cristo. Creando una máscara, creando una falsa relación, porque con el Señor no se tiene relación únicamente los domingos. Con el Señor tenemos una relación día tras día y hay que edificarla, y eso cuesta. Cuesta. ¿A cuánto nos cuesta dejar el pecado? Amén. Amén. Hermano, como diría Francia Márquez, el pecado es sabroso. El pecado atrae. Al que no le atraiga el pecado, que levante la mano. Hermano, a todos nos atrae el pecado. A todos. Somos pecadores por naturaleza. Pero ¿sabe qué nos impide pecar a usted y a mí? La gracia de Cristo. Es mayor la gracia de Cristo derramada en nuestras vidas que los deleites del pecado. Por eso, mi hermano, cada vez que usted piense en seguir la vida cristiana, quiero que usted piense que no es algo placentero. Bájese de esa nube. No es algo placentero, es dejarlo todo, hermano. Es dejarlo todo. Y cuando Cristo trae esas crisis en nuestra vida, Él va a derrumbar todos sus planes. Todos sus planes van a ser derrumbados, sus proyectos, todo va a ser derrumbado. Porque nuestra opinión queda nula ante la obra de Cristo. Él hace todo en nuestras vidas. Por eso dice el verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, dice la palabra que el ladrón solo vino para hurtar, para matar y para destruir. Cristo ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Esa paz que usted tiene, esa paz que le da la moda, esa paz que le da el mundo, esas nuevas filosofías, esas nuevas prácticas, son solamente una paz pasajera. Como cuando el drogadicto consume su dosis personal de marihuana, de cocaína, de lo que consuma. Esa paz solamente dura un ratico, un momento. Y Satanás nos hace ver que eso es necesario, que lo necesitamos. Pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Simplemente es un anzuelo, mi hermano. Simplemente es un anzuelo que Satanás utiliza allí para capturarnos. Para decirle al hombre, a la mujer, al joven: oiga, es bueno que usted empiece sus relaciones sexuales ya. Es bueno que usted se deje de ser tan obediente a sus papás y empiece a ser una persona rebelde. Oiga, esposo, es bueno que usted se dé una cara al aire y que no sea tan fiel a su esposa, sino que vaya y se dé un tiempo también con otra persona. O también le dice a la mujer: es tiempo, mujer, de que usted se libere y se empodere, como lo habla hoy en día el feminismo. Mi hermano, Satanás nos engaña con filosofías.
Y el cristiano va allí como pez incauto porque ve ese anzuelo carnoso y dice: lo necesito. Así es el pecado. Nos atrae. Esa es la paz aparente que da el pecado. Esa es la aparente paz. ¿Usted quiere tener esa paz o la verdadera paz? La verdadera. Mi hermano, dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Duele tomar la cruz cada día. Duele seguir a Cristo, hermano, porque termina el día y decimos: Señor, hoy fue duro, tuve que soportar, tuve que aguantar. El Señor le dice: muy bien, 24 horas, pero mañana demando de ti otras 24. Toma la cruz cada día y sígueme. Dejémonos de un cristianismo light. Dejémonos de un cristianismo suave, hermano. Alguien tiene que sentar un precedente y decir: despertémonos. La iglesia tiene que despertar, hermano. Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia. Yo estoy hablando de las diferentes congregaciones. Debemos despertar. Vamos a ver ahora la reacción del carcelero en el versículo 27. Léalo, por favor. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Amén. Mi hermano, mire que cuando llegan las crisis a la vida, cuando sentimos que todo se derrumba y cuando las personas no están bien fortalecidas en Dios, pensamos en otra solución, pero la solución no es Cristo. Mire esa paz, mire esa tranquilidad tan engañadora. Mire ese anzuelo de Satanás tan atractivo, pero a la vez tan mortífero. Hermano, despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Cuando estamos sin Cristo, podemos ver otra solución, podemos incluso pensar en quitarnos la vida. Y si usted mira lo que estamos viviendo actualmente, este tiempo que pasamos de pandemia, cómo las personas solucionaron sus problemas. Mi hermano, fue una época en la que más aumentó los suicidios, porque las personas se veían encerradas en sus casas, porque los esposos que nunca habían estado con la esposa en su casa se encontraban allí frente a frente y no sabían qué hacer. Entonces se mataban, y si no se aguantaban se suicidaban, y si no tenían trabajo también buscaban otra manera de cómo solucionar el problema. Pero una vida sin Cristo nos lleva a tomar esas decisiones. Esa es la aparente seguridad. La aparente seguridad que da el dinero. La aparente seguridad que da tener un rango, tener un título. Mi hermano, eso no vale nada. ¿Sabe qué? Las empresas pasan. Los títulos pasan. Cuando usted vaya al cielo no le van a decir: venga para acá, suba ingeniero Juanchito, suba para acá ingeniero Pepito. Mi hermano, cuando vayamos al cielo, el Señor nos va a decir: ven acá, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si usted fue un mal siervo, ¿sabe qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso va a decir el Señor. Por eso tenemos que reconocer que la paz que nos da este mundo es una paz falsificada. Es una tranquilidad que no tiene nada que ver con la paz que da Cristo. Hermano, yo anoche oraba por mi ciudad, porque cuando uno sale de su ciudad y regresa al tiempo, uno espera tener cambios positivos en la ciudad. Y no estoy hablando de lo que está, como está rota porque están haciendo obras, no. Estoy hablando de la inmoralidad en la que está viviendo Bogotá actualmente. Y no estoy diciendo que el sitio donde estoy sea un sitio santo, pero hermano, créame que para mí, cuando partí de Bogotá hace 5 años, no era normal ver 2 mujeres besándose en la calle. Para mí eso no era normal. Para mí no era normal ver 2 hombres cogidos de la mano y expresándose
cariño, tomándose de la mano, acariciándose, para mí no era normal. Y ayer cuando salí, veo esa escena tan terrible, hermano, que yo oraba a Dios y le decía al Señor, perdona a estas personas que hacen esto. Porque no tienen temor de Dios, no hay temor de Dios. Dice la palabra de Dios que varón y hembra los creó. Dios creó solamente varón y hembra. Pero el hombre, en medio de su maldad, en medio de su aparente paz, dice, bueno, yo puedo ser hombre o mujer, como quiera. Me puedo vestir esta noche de María y mañana soy Mario. Me puedo poner esta noche pantalón y mañana me pongo falda. Y sabe que el mundo ve eso normal y dice, ay, qué alegría, qué paz, que todos vivamos así, de esta manera, tolerando. Esa es la paz que el mundo da. Pero la paz que ofrece Cristo cuesta. A Pablo y a Silas les costó azotes. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Solamente dejar el control de la casa, dejar el sofá. Uno invita a los hermanos en la iglesia, allí donde estoy, y les dice, hermanos, tenemos un estudio el día martes. ¿Cuántos van a venir? Hermanos, los que levantan la mano son escasos. Llega el día, espera uno que por lo menos sientan remordimiento en sus conciencias y el martes lleguen al estudio y llegan 2 o 3, hermano. Y el pastor prepara en clase, el pastor invierta tiempo. Esa es. Seguir a Cristo cuesta. No es simplemente decir, ay, yo soy cristiano porque voy el domingo a la iglesia. Toma tu cruz y sígueme. Mi hermano dice Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy en día la humanidad va caminando hacia el desfiladero. La humanidad va caminando hacia el abismo y usted y yo completamente ocupados. Y decimos que somos la luz y decimos que somos la sal, pero no nos importa el que va caminando hacia el desfiladero. ¿Sabe qué, mi hermano? En Jeremías dice que esa sangre de esas personas a las cuales usted y yo no le hablamos, Dios la va a demandar de nosotros. Y si lo hicimos, va a decir el Señor, perfecto siervo, muy bien, no tengo nada en contra tuya. Pero si no percatamos al impío y al hermano que camina mal, esa sangre va a ser demandada de nosotros. Vamos a ver ahora del verso 28 al verso 31 que Dios siempre tiene misericordia, hermano. En medio de la indiferencia del hombre, en medio de la arrogancia del hombre, Dios siempre tiene misericordia. Y mire usted del verso 28 al verso 31 que aquel carcelero tuvo un encuentro con Jesús. El Señor no lo desechó. El Señor no le dijo, usted es una persona arrogante, usted es un rico que solamente ha pensado en las cosas materiales, yo no quiero saber nada de usted. Dios no desecha a nadie. Y aquel carcelero tuvo un encuentro con Jesús. Lea por favor el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire, hermano, la actitud de Pablo. Pablo teniendo todo en sus manos para devolver mal por mal, teniendo la sartén por el mango, porque el Señor había hecho un milagro y había ocurrido un terremoto y las puertas de la cárcel se habían abierto, y pudiendo irse o incluso poder vengarse de él y matarlo, no lo hace. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Perdón, el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo no pagó mal por mal. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de pagar mal por mal a aquella persona que de pronto hablaba mal de nosotros, o que de pronto ha hecho cosas para que
para que en nuestra vida haya tropiezos. Y de pronto pensamos la manera como vengarnos, de pronto pensamos la manera como incomodarle, o con nuestras palabras afectarla. Aquí Pablo no lo hizo. Pablo le dijo, no te hagas ningún mal. Mira, hermano, que esta expresión, no te hagas ningún mal, solamente trae a mi mente la palabra del Señor, diciéndome a mí, diciéndole a la iglesia, no te hagas ningún mal. Y quiero que pasemos esta frase al ámbito espiritual. Mi hermano, el Señor nos está diciendo en esta mañana, no te hagas ningún mal con las redes sociales, que piensan que te edifican, pero en realidad absorben todo nuestro tiempo. No te hagas ningún mal siendo el rebelde de la iglesia. No te hagas ningún mal siendo el rebelde con el papá. No te hagas ningún mal siendo la esposa rebelde. No te hagas ningún mal siendo un mal cristiano, siendo un cristiano hipócrita. Y a veces decimos, ay, ¿cómo hablan de mí? Pero ¿cómo no van a hablar si a los papayas? Damos de qué hablar. Y decimos que somos creyentes, pero hermano, como pastores somos humanos y también miramos las redes sociales, también entramos a Facebook, también miramos los estados de WhatsApp y vemos al hermano el domingo que le salen alitas y buena y habla lenguaje amenístico, y entre semana uno mira los estados de WhatsApp y en tremendas parrandas y con la botella en la mano y enseguida el versículo que dice Cristo te ama. Hermano, qué vergüenza. Eso no tiene coherencia, hermano. Eso solamente lo hace una persona que está desquiciada, porque no tiene coherencia de lo que hace, de lo que dice, con lo que hace. No te hagas ningún mal, el Señor nos dice hoy. No te hagas ningún mal pensando que trabajando mucho vas a heredar el cielo. No te hagas ningún mal pensando que venir a la iglesia y poniendo cara de bueno va a ir al cielo. Seguir a Cristo cuesta. Dejemos esa vida relajada, hermano. Entonces Dios utilizó a Pablo y a Silas. Le dice, no te hagas ningún mal. Hermano, esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Ahora que yo he cambiado completamente mi actividad, porque me desempeñé durante más o menos 17 años como empleado y fui oveja igual que usted, me cuestiono, hermano, me cuestiono ver una iglesia con los mismos integrantes siempre. Por eso cuando llegué acá me alegré y yo dije, Señor, gracias, porque la obra le pertenece al Señor, la obra la hace Dios. La misión de la iglesia, mi hermano, es salvar, es rescatar a los perdidos. Es decirle, oiga, por donde usted va caminando es un camino de muerte. Al Señor no le gusta eso. Es tan sencillo, hermano. Es tan sencillo llegar y decirle a una persona, si usted sigue actuando de esa manera, el Señor va a traer castigo sobre su vida. Pero nos da pena, hermano. Preferimos hablar de la serie Netflix, preferimos hablar del partido de fútbol, preferimos hablar de política, preferimos decir, ay, yo soy de X partido político para no generar controversia. Preferimos hablar de eso que entablar una conversación con las personas de Cristo, de decirle, Cristo cambió mi vida, no te hagas ningún mal. Pablo y Silas fueron luz. Dios nos llama a hacer luz. Miren lo que dice el versículo 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mi hermano, aquel hombre estaba a oscuras. Dice, pidiendo luz se precipitó. Y no solamente estaba sin luz físicamente, no solamente la casa donde estaba sin luz por el terremoto que había ocurrido, sino también espiritualmente su vida estaba sin luz.
Y mire cómo engranó Dios todo perfectamente. Cómo colocó Dios a Pablo y a Silas en aquella cárcel. Y cómo Dios hizo que todo engranara ese momento para que Pablo y Silas presentaran el Evangelio, hermano. Y no solamente presentaran el Evangelio, sino que dieran testimonio. Porque dice que mientras los castigaban, mientras sufrían, ellos oraban y cantaban. Nosotros somos luz, hermano. Somos llamados a dar luz. Pero si el hermano está desanimado, si el hermano está pasando por un momento difícil, y usted va a su casa y le dice, sí, hermano, es que eso es difícil. El mundo que estamos viviendo, eso es así. Esto es peor, esto se va a poner peor, hermano, y esto no tiene solución. Y si el hermano lo ve más desesperado a usted, dígame, ¿en quién se va a refugiar? ¿En qué persona se va a refugiar para hallar ánimo? Somos nosotros los encargados de dar luz a las personas. Somos encargados nosotros de dar aliento a cada persona. Le dijo allí, en el versículo 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire que aquel hombre fue atravesado por la palabra de Dios. Aquel hombre fue confrontado al ver que la cárcel se estremeció, ocurrió un terremoto y Pablo y Silas no escaparon, sino que estuvieron allí para ayudarlo, estuvieron allí para socorrerlo, estuvieron allí para darle luz. Nosotros, hermanos, somos los encargados de alumbrar a este mundo. Y mire que pidió luz y dice, y se postró, dice allí, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dio señal de arrepentimiento. Las palabras de Pablo y de Silas evitaron la muerte de un hombre. Usted y yo podemos evitar la muerte de muchas personas. ¿Cuántas personas están yendo a una eternidad sin Cristo? Y Dios las pone en su trabajo, Dios las pone en su negocio, Dios las pone en el bus, pero como si nada las dejamos pasar. Y no hablamos de Cristo. Por eso Dios tiene que sacudir nuestras vidas y decir, esa no es una vida cristiana. Venir y sentarnos de domingo a domingo, ofrendar, ligeramente levantar palmas, eso no es ser cristiano. Ser cristiano va más allá. Por eso Dios estremeció la vida de aquel hombre, hizo temblar aquella cárcel para sacudirlo y decirle, oiga, carcelero, usted va caminando hacia la muerte. Esa seguridad que usted tiene es una seguridad momentánea. Le voy a presentar la verdadera seguridad, que se llama Cristo Jesús. Y le dice en el verso 31, léalo por favor a la cuenta de 3, 2 y 3. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y aquí los grandes teólogos dirían, no, pero la salvación es personal. Y en eso estamos completamente de acuerdo. La salvación es personal. Pero hermano, cuando creemos en Jesucristo, toda nuestra casa va a llegar a ser salva, mi hermano. ¿Sabe por qué? Mediante nuestro testimonio. El carcelero dio testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida y eso fue inevitable. Toda su familia tal vez vio que era un hombre malvado, tal vez vio que era un hombre sanguinario y dijo, realmente este hombre ha sido tocado por la palabra de Dios, realmente en este hombre ha ocurrido un cambio significativo. Hermanos, nuestros familiares tienen que ver que en nosotros hay un cambio significativo. Pero si en usted y en mí hay mezclas, hermano, no piense que va a cambiar a su familia, no piense que va a cambiar a su amigo, porque eso no cambia a nadie. Eso solamente va a servir para que hablen de usted y de mí, por hablar de una manera y actuar de otra. Mire, ya para terminar, del versículo 33 al versículo 34, el testimonio y
de la conversión del carcelero. Hay un testimonio allí. Lea el versículo 33 a la cuenta de 3, 2 y 3. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bien, hermano, no fue algo solamente que él hubiese expresado con sus palabras, no fue algo externo, sino que su cambio fue profundo. Y tan profundo fue que quiso resarcir, quiso en algún momento remediar lo que había hecho. Mi hermano, el pecado debe producir dolor en nuestra vida. Porque si nuestra vida pasa tan campante, en donde no nos preocupamos por el pecado que cometamos, allí ocurre algo que no es normal en la vida de un creyente. Porque nos debe doler pecar. Este hombre dio testimonio de que estaba dolido, de que estaba avergonzado por su pasado. Pero muchos, cuando van a dar su testimonio, antes son arrogantes de lo que eran. Uy, yo era un tumbalocas. A mí me decían el gigoló de... Hermano, ¿para qué dice eso? Eso más bien es motivo de vergüenza. Dice que los que hemos nacido en Cristo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que cambia al ser humano no es decir que usted fue el playboy de la pradera y que ahora Cristo lo cambió. No, hermano. Lo que cambia la vida de la persona es llevar el Evangelio. Lleve el Evangelio. Hable de Cristo. Diga: Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y usted le está menospreciando hoy. Usted le está ignorando hoy. No desperdicie esa oportunidad, porque puede ser la última. Hermano, algo que rescatar aquí. El carcelero aprovechó la oportunidad. Hoy puede ser esa última oportunidad, amigo que me escucha, hermano que me escucha. Si usted tiene una vida apartada de Dios y se está viviendo un falso cristianismo, hoy usted puede recapitular y empezar de nuevo. Porque en Cristo hay esperanza. Porque el mensaje dice: Dios nos da esperanza cuando todo se derrumba. Tal vez usted diga: no tiene remedio, mi pecado no tiene remedio, mi pecado no tiene perdón de Dios. Mi hermano, el Señor hace nuevas todas las cosas. El Señor hace nuevas criaturas. Solamente créalo. Es por fe. Mire que dice el verso 34 allí finalizando: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermano, aprovechó la oportunidad. Dios tuvo que estremecer su vida. Si está pasando por un momento de dificultad, piense, hermano, que Dios está obrando, Dios está engranando todo para obrar a su favor. A veces las situaciones parecen adversas y no vemos salida. No le vemos salida a la infidelidad, no le vemos salida a la enfermedad, no le vemos salida al problema. Pero mi hermano, Dios está obrando un plan perfecto para que usted pueda ser sacudido por su palabra y darse cuenta que esa seguridad que usted tiene es una seguridad efímera. Hoy le animo, a manera de conclusión, ya finalizando: Dios nos da esperanza cuando todo se derrumba. Dios nos da esperanza. Él hace temblar nuestra vida y nos despierta. ¿Sabe para qué somos despertados? Para tener un encuentro real con Jesús. Nosotros tenemos una relación con Jesús. No tenemos una religión. Si yo tuviese una religión, hace rato hubiese dejado la iglesia que me encomendaron. Pero gracias a la relación que tengo con Jesús, Él nos ha podido sustentar, Él nos ha podido aconsejar, Él nos ha podido sacar en los momentos difíciles que hemos tenido que vivir allí. Yo le animo, mi hermano, a que entienda de que este momento por el cual está pasando usted, esta dificultad, es solamente un remesón, es una sacudida de parte de Dios para que usted se dé cuenta qué es lo que realmente vale la pena en esta tierra. Solamente cuando pasamos por
por la dificultad, cuando pasamos por los problemas, por la angustia, Dios fortalece nuestra fe y hace que nuestra fe sea sólida. Quisiera terminar con un versículo y quisiera que por favor se ponga en pie. Vamos a leerlo para finalizar. Y es un versículo que personalmente ha hablado mucho a mi vida y también le animo para que lo memorice y para que a través de este versículo se fortalezca y siga en la carrera de la vida cristiana, porque es una carrera larga y de paciencia. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Quiero que lo leamos a una sola voz, a la cuenta de 3, 2 y 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mi hermano, recline su rostro y pídale: Señor, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero seguirte fielmente, yo quiero comprometerme con tu obra, yo quiero dejar el pecado que me agobia, que me asedia. Quiero seguirte solo a ti, seguirte día a día, no importa qué será mañana. Vivamos el presente, hermano. Solamente entregue su vida, amigo que me escucha, solamente entregue su vida al Señor. Él se encargará. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, tal vez mis palabras quedan cortas, Señor, a esta maravillosa narración que nos trae tu palabra. Yo soy simplemente una persona que tú utilizas y de la cual no tengo de qué ser orgulloso, Señor, porque lo poco que he hecho ha sido por tu misericordia. Te doy gracias por todo lo que has hecho, Jesús, y te pido que obres en el corazón de los jóvenes. Te pido que obres en el corazón de los varones, de las damas, de los niños, Señor. Cristo, te necesitamos. Señor, tal vez esta situación por la que estamos pasando, este temblor en nuestra vida, este remesón, es simplemente para que volteemos nuestra mirada a ti, dirijamos nuestra mirada a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber y a practicar que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te necesitamos, Señor. Fortalece cada hermano, fortalece cada hogar, fortalece cada pastor, Señor. Padre, encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Mis hermanos pueden ponerse cómodos. Ya para finalizar, permítame, hermano, darle las gracias a cada uno de ustedes. También darle gracias al pastor, darle gracias a mi hermano Félix, que me permitió el privilegio de predicar. De verdad es un privilegio, hermano, ¿no? Mientras está aquí tiembla, como que todo le suda, como que usted no logra coordinar, pero por la gracia de Dios lo hacemos. Gracias, hermano Félix, gracias a Wilson también, y gracias, hermanos, a todos ustedes. Gracias por sus oraciones y les pedimos que continúen orando por nosotros, también que continúen orando por la salud de mi mamá. Muchas gracias, hermanos. Viajamos mañana, entonces les pedimos que nos acompañen en oración. Gracias a todos. Amén.